Muy buenas a todos. En esta ocasión les traigo la siguiente ecuación diferencial de orden superior homogénea. Como ustedes pueden ver, esta ecuación tiene una característica particular, que es que no podemos recurrir a una ecuación auxiliar. Recordemos que esa ecuación auxiliar consiste en expresar y', y y en una variable particular como m. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Porque los coeficientes, en este caso es 1 menos x a la 2, el otro coeficiente es menos 2x. Entonces esto nos impide utilizar una ecuación auxiliar. Por lo tanto, vamos a resolverla despejando el y', utilizando una sustitución homogénea, como lo hacemos en las ecuaciones de orden de primer orden. Entonces comencemos, sin más, comencemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es despejar el y'. Entonces vamos a hacerlo directo porque este ejercicio es un poquito largo. Entonces tenemos que y' es igual a... Ok, aquí tendríamos entonces que sería 2xy' menos 2y, y eso está multiplicando, pasa a dividir 1 menos x a la 2. Como pueden ver, acabamos de despejar el y'. Ahora vamos a tener que utilizar un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a utilizar es el cambio de variable que ustedes conocen en las ecuaciones homogéneas. ¿Recuerdan cuál era? V es igual a y sobre x. Recuerden que este es el cambio de variable, pero aquí vamos a utilizar una característica que vamos a despejar el y. Entonces tal que y es igual a v por x. Como utilizamos este cambio de variable y ocupamos y' y y', entonces sugiero que derivemos, obtengamos la derivada de orden superior de la 1 y 2. Entonces comencemos. Y' es igual, derivada, bueno, aquí regla del producto, porque vamos a trabajar con una variable v independiente a una variable x. Entonces vamos a utilizar regla del producto. Entonces derivada de v es v' por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Derivada de x es 1. Aquí tenemos esto por acá, entonces vamos a calcular la segunda derivada. Ok, derivada de v' es v' por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, más la derivada de v es v'. Por lo tanto, podemos sumar estos dos términos, v' más v', 2v'. Vamos a expresarlo así de una vez, 2v'. Muy bien, una vez que nosotros tenemos esto, podemos sustituirlo en la ecuación diferencial donde habíamos despejado y'. Entonces tenemos lo siguiente: v' x más 2v', que es esto de acá, es igual a ¿qué? Bueno, vamos a trabajar en el lado derecho de la ecuación diferencial. En este caso tenemos que 2x por y'. Y', ¿quién sería? V'x más v menos 2, ¿y quién es y? Vx sobre 1 menos x a la 2. Ok, simplifiquemos un poco esto y vean que este 2v' está sumando, puede pasar al otro lado a restar. Entonces tendríamos v' es igual a, perdón, v' x, ¿verdad? Casi me como aquí el x. Muy bien, entonces haciendo distributividad aquí, tendríamos que sería 2x a la 2, v' más 2x v'. Aquí estoy aplicando distributividad, ¿verdad? Este por este y este por este. Ok, menos 2vx. Ok, sobre 1 menos x a la 2. Aquí podemos de una vez pasar el término menos 2v', que es este de acá. Vamos a comenzar a simplificar esto entonces. Entonces tendríamos que, bueno, vamos a mantener el v' de x es igual. Vean que aquí podemos cancelar y podemos hacer la suma de esto de acá. ¿Qué nos quedó? 2x a la 2 v' sobre 1 menos x a la 2. Que lo vamos a restar con menos 2v'. Entonces comencemos a sumar esto. Entonces sumando esto tendríamos que 2x a la 2 v' por 1, lo mismo porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Menos 2v', que se va a multiplicar por 1 menos x a la 2.
sobre el denominador por el denominador. Esto es suma de fracciones básicas algebraicas, ¿verdad? Que me quedaría 1 menos x a la 2. Muy bien, aplicando distributividad para ese numerador, tendríamos entonces que 2x a la 2 v' menos 2v' más 2x a la 2 v'. Muy bien, sobre el denominador. Este denominador tenemos que es 1 menos x a la 2. Muy bien, una vez que tenemos esto, podemos simplificarlo un poco más. Podemos decir que v' x es igual, vean que el primer término con el tercero son monomios semejantes, entonces podemos sumarlos, que sería 4x a la 2 v' menos 2v' sobre, tenemos este denominador de acá que sería 1 menos x a la 2. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos despejar el x, entonces tendremos que v' es igual a 4x a la 2 v' menos 2v' sobre, aquí tendríamos que x 1 menos x a la 2. Lo que hicimos fue despejar, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver es a qué estamos llegando, porque la idea es llegar a una ecuación homogénea. Observen lo que voy a hacer yo acá. Voy a decir que v' es igual a w, un cambio de variable. Entonces, si v' es igual a w, puedo decir que w', haciendo la sustitución aquí, v' es w, entonces va a quedar w' es igual a 4x a la 2 w menos 2w sobre x por 1 menos x a la 2. Y como ustedes pueden ver, podemos aplicar separación de variables, o sea, la sustitución homogénea de esta ecuación diferencial de orden superior nos permitió llegar a un cambio utilizando un cambio de variable pudimos llegar a separación de variables. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, vamos a ver cómo. Recordemos que v', entonces vamos a mantenerlo. Acá vamos a sacar a factor común un w. Entonces tendríamos que 4x a la 2 menos 2 saldría a factor común un w sobre x 1 menos x a la 2. Como ustedes pueden ver, aquí perfectamente podemos aplicar separación de variables. Recordemos que w' podemos decir que es d de w sobre d de x para aplicar separación de variables. Entonces tendríamos que w d de w sobre w es igual a 4x a la 2 menos 2 sobre x por 1 menos x a la 2 de x. Como pueden ver, efectivamente aplicamos separación de variables y podemos ya integrar la izquierda y la derecha para resolver la ecuación diferencial de orden superior homogénea. Entonces integramos izquierda, integramos derecha. Entonces tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de w es igual y tenemos que trabajar con esta integral, ¿verdad? Lo que sugiero es que separemos esos dos numeradores, bueno, esa diferencia en el numerador, separémosla en dos integrales a ver qué sale. Por ejemplo, yo puedo decir la integral de 4x a la 2 sobre, x 1 menos x a la 2 de x menos la integral de 2, bueno, ahí podía sacar afuera ese 2 de la integral, x 1 menos x a la 2 de x. Bueno, lo que hice fue separarla para ver cómo la podemos calcular, ¿de acuerdo? Vean que aquí tengo un numerador que viene compuesto por 4x a la 2, que lo tengo acá, menos 2. Lo separé con el mismo denominador aplicando la propiedad de las fracciones. Muy bien, recordemos que bueno, aquí tenemos que emplear el método de integración que se ve en los cursos de cálculo integral. Entonces voy a hacer un poco breve porque, como les dije, el ejercicio es bastante grande. Entonces, bueno, aquí vamos a mantener el logaritmo del valor absoluto w y aquí, bueno, vamos a ver. Aquí se me ocurre utilizar un cambio variable. Puedo decir yo que u es igual. Bueno, no vamos a copiar esto porque después nos enredamos con esto. Vamos a trabajarlo acá. Vamos a decir que u es igual a 1 menos x a la 2.
derivando un cambio de variable, vamos a utilizar menos 2x de x. Despejando el x de x, podemos decir que menos 1/2 de u es igual a x de x. Ok, vamos a ver, aquí vamos a despejar el x a la 2. Entonces puedo decir que 1 menos u es igual a x a la 2. Como yo ocupo el x, entonces vamos a recurrir a sacar raíz a la izquierda. 1 menos u es igual a x. Vamos a reescribir nuestra integral. Entonces tendríamos, mi integral sería, bueno, el 4 va para afuera, el x a la 2, bueno, ok, antes de hacer todo esto, vean lo que vamos a hacer. Vamos a tirar a dividir, entonces tendríamos, ok, bueno, creo que no es necesario para ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a hacerlo así para no cambiar. Ok, saqué el 4. X habíamos dicho que es x a la 2, habíamos dicho que es raíz de 1 menos u, ¿verdad? El dx, ok, el dx voy a despejarlo aquí, menos 1/2 x, ¿y quién es x? Raíz de 1 menos u, igual a dx. Entonces, aquí tendríamos que el x a la 2, bueno, efectivamente, el dx es todo eso por menos 1/2 raíz de 1 menos u. Ok, ahora para la parte del denominador, vamos a escribirlo un poquito mejor porque si no, no vamos a lograr entenderlo bien. Voy nuevamente. Ok, aquí tenemos, sacamos el 4 y aquí tendríamos la integral. Vamos a escribirlo bien. Ok, la integral. Ok, x a la 2, ¿quién es? X a la 2 tenemos que es 1 menos u. ¿Lo ven acá? X a la 2 es 1 menos u. Muy bien. Ok, aquí dx es todo esto de acá, que sería, dx sería, aquí me faltó el du. Aquí sería entonces sacar el menos 1/2 para afuera, du sobre raíz de 1 menos u. Ok, ahora en la parte del denominador, bueno, tenemos que x, nuevamente tenemos acá que x, este cambio de variable como que se nos está complicando un poco. Hagamos algo muy práctico, mejor, porque cuando se trabaja con muchas variables es como un poquito complicado. Observen que abajo tengo una x y arriba tengo un x a la 2, entonces mucho más práctico, mucho más sencillo llegar y decir 4x sobre 1 menos x a la 2 de x. ¿De acuerdo? Así nos evitamos muchos problemas. Yo sé que muchos lo vieron, bueno, yo de momento no lo vi, pero lo mejor es simplificar. Ahora si vamos nuevamente con el cambio de variable, u es igual a 1 menos x a la 2, derivando, de u es igual a menos 2x de x. Vean que ahí sí lo tengo, menos 1/2 de u es igual a x de x. Entonces vean qué sencillo me quedó esa integral, creo que me estaba complicando más de la cuenta. Podemos concluir entonces, reescribiendo mi integral, saco para afuera el 4, el dx es menos 1/2, entonces menos 1/2 para afuera, el dx, x de x es de u, sobre el 1 menos x a la 2 es u. Entonces esa integral me daría menos 2 logaritmo del valor absoluto de u, que inicialmente era 1 menos x a la 2. Vean que efectivamente calculamos esa integral, ¿verdad? Bueno, los que hemos trabajado con integrales se pueden dar cuenta que a veces las integrales nos generan cierto tipo de complicación, ¿verdad? Por lo menos en este caso pudimos resolverlo. Muy bien, nos vamos a ir a la segunda integral que tenemos nosotros por acá. A ver qué tal nos va. Ok, aquí en esta otra integral yo sugiero que hagamos un cambio de variable. Como no hay x acá, entonces lo mejor es hacer un cambio de variable. U es igual a x a la 2. Entonces tenemos que du es igual a 2x de x. Despejando, yo creo que vamos a despejar todo acá de una vez. Du es igual a 2x igual a dx.
¿Por qué lo hice así? Porque aquí yo puedo decir que u es igual a x a la 2 tal que raíz de u es igual, raíz de u es igual a x. Entonces aquí puedo borrar esta x de acá y escribir raíz de u, para que a la hora de reescribir mi nueva integral, entonces me quede en términos de una sola variable. Ok, vamos a escribirlo a ver qué tal nos va. Tenemos entonces que menos 2, voy para afuera, la integral de dx, bueno, de x es todo esto, entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces vamos a decir du, bueno, este 2 va para afuera, y raíz de u. Ok, x, ¿quién es? X es raíz de u. Y 1 menos x a la 2 es mi cambio de variable, entonces tendríamos que 1 menos el x a la 2, que es u. Vamos a simplificar eso a ver cómo nos va. Entonces aquí quedaría menos la integral de du. Ok, raíz de u por raíz de u me da u por 1 menos u. Y muy bien, hemos llegado a una integral que sugiero que la resolvamos, que hay que resolverla por el método de fracciones parciales. Sin embargo, esta integral tiene algo que es delicadísimo para el resultado de una ecuación diferencial. Observen que la variable principal de este factor no es positivo, es negativo. Entonces, para que no nos vaya a dar problemas, esta integral lo mejor es reescribirla de la siguiente forma: la integral de du sobre u por u menos 1. Les aseguro que los que han trabajado fracciones parciales, si no corrigen este detalle o no lo tienen en cuenta en el resultado final, el método de fracciones parciales no les va a dar correctamente. Muy bien, una vez que vimos ese detalle importantísimo, vamos a trabajar con fracciones parciales. Entonces vamos a decir acá que tenemos que 1 sobre u por u menos 1 es igual a a sobre u más b sobre u menos 1. Sumando eso tendremos que u menos 1, aquí tendríamos que a por u es au menos a más bu, sobre ese mismo denominador de la izquierda. Ese mismo denominador de la izquierda sería u por u menos 1, cancelando, podemos decir que 1 es igual a más b, saqué a factor común, agrupé estos dos, saqué a factor común, menos a. Entonces puedo decir que a más b es igual a 0 y menos a es igual a 1. Entonces, ¿eso qué implica? Que a es igual a menos 1. Si a es menos 1, eso implica que b es 1. Mucho cuidado, repito, con el detalle de las fracciones parciales. Si yo utilizo esta fracción parcial con este valor de acá, nos va a dar un error. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiarlo para poderlo integrar. Bueno, entonces la integral que vamos a resolver nosotros acá, voy a hacerla por acá, sería menos, voy a escribirlo un poquito más despacio, menos porque a es negativa, menos 1 sobre u de u, haciendo la linealidad de la integral, más la integral de b, que es 1 sobre u menos 1 de u. Entonces ya esta integral nos queda bastante simple, porque podemos llegar y decir que menos la integral de 1 sobre u es logaritmo del valor absoluto de u. Y u, si ustedes recuerdan inicialmente, fue el cambio de variable x a la 2. Entonces el valor absoluto de x a la 2 más logaritmo del valor absoluto de u menos 1, que retomando la variable sería 1 menos x a la 2. Ya no lo vamos a escribir así, sino lo vamos a escribir como originalmente lo teníamos acá escrito. Entonces ya tenemos nosotros las dos integrales calculadas, que es esta de acá y esta de allá. Entonces retomamos la ecuación diferencial. Recuerden que nosotros estábamos acá, logaritmo de w es igual a lo que nos dio las integrales. Entonces vamos a escribirlo: logaritmo del valor absoluto de w es igual a la primera integral que nos dio, menos 2 logaritmo de 1 menos x a la 2 menos logaritmo de x a la 2 más logaritmo del valor absoluto de 1 menos x a la 2. Muy bien.
Una vez que tenemos nosotros esto, vamos a simplificar logaritmos por simples propiedades, como por ejemplo, este con este se pueden simplificar. Logaritmo del valor absoluto W es igual. Observen que se puede simplificar porque aquí tengo menos 2 logaritmo de 1 menos x a la 2 más un logaritmo de 1 menos x a la 2. Podemos simplificarlo como menos 1 logaritmo de 1 menos x a la 2. Esto es como tener menos 2x más x menos 1x. Nada más que en este caso no es x sino el logaritmo. Menos logaritmo del valor absoluto de x a la 2. Muy bien, sacando a factor común ese menos, podemos llegar y trabajar esto como un logaritmo de un producto utilizando las propiedades de los logaritmos. Entonces el logaritmo del valor absoluto de x a la 2 por 1 menos x a la 2. Ok, algo muy importante que casi que olvido, que estas integrales llevan una constante integración, como esta es la primera y esta es la segunda. Bueno, a la última sí le vamos a agregar el c para que no vayamos a cometer el error de la constante integración en la ecuación diferencial. Entonces vamos a seguir jalando esta c de acá. Entonces tenemos esta c de acá. Este logaritmo, como es negativo, lo voy a pasar a la derecha. Entonces tengo logaritmo del valor absoluto W más logaritmo de x a la 2 por 1 menos x a la 2 es igual a c. Ok, aplicando propiedades de los logaritmos, se los voy a dejar acá. Logaritmo en base a con argumento x más logaritmo en base a con argumento y es lo mismo que logaritmo en base a de x por y. Esas son las propiedades que yo estoy utilizando acá. Por lo tanto yo tengo logaritmo de W por x a la 2 por 1 menos x a la 2 es igual a c. Para despejar el logaritmo, ¿qué es lo que debemos nosotros de hacer? Bueno, sacamos el e, elevamos todo esto a la e. ¿Por qué lo elevamos a la e? Para cancelar el logaritmo con el e. Entonces me quedaría wx a la 2 por 1 menos x a la 2 es igual a e elevado a la 1. E, que es un número 2.71 elevado a la una constante, es otra constante que vamos a llamar c sub 1, teniendo en cuenta que e elevado a la c es c sub 1. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a despejar el w. Como tenemos aquí, w es igual a c sub 1 sobre x a la 2 por 1 menos x a la 2. Ok, como ustedes pueden ver, nosotros trabajamos una ecuación diferencial inicialmente. Vamos a buscarla porque, como les decía, esto es bastante grande. Una ecuación diferencial que viene en términos de x y y. Entonces yo no puedo dar mi respuesta en términos de w. Como ustedes pueden ver, nosotros hicimos un cambio de variable con respecto a w. Vamos a ver, nosotros acá, este cambio de variable es muy importante de acá. W es igual a v'. Entonces vamos a retomar esa variable. W es igual a v'. Entonces, retomando la variable, que hicimos el cambio de variable para que fuera homogénea, entonces retomamos que v' es igual a c sub 1 sobre x a la 2 por 1 menos x a la 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Necesitamos encontrar v para retomar nuestro cambio de variable. Recuerdan que nuestro cambio de variable inició con v es igual a y sobre x. Entonces yo no puedo tener un v', tengo que integrar la antiderivada de v' para llegar a la integral. Entonces tengo que v es igual a, y vamos a nuevamente tener que trabajar con una integral. Pero esta integral, bueno, vamos a factorizar ese denominador. Entonces tendríamos c sub 1 sobre c sub 1 sobre, ok, x a la 2, 1 menos x, 1 más x. Ok, factorizando esto. Creo que esta fracción, esto lo vamos a hacer por fracciones parciales, porque si nos está quedando un poquito grande. Ok, nuevamente, como aquí tenemos un coeficiente negativo, tenemos que ajustarlo. Hay que ajustarlo porque si no las fracciones parciales nos dan un error. ¿De acuerdo?
Entonces, para que no nos dé ese error, por eso lo hice así para que ustedes puedan ver. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un menos acá. Vamos a hacerlo de rojo, porque eso es uno de los grandes errores cuando uno hace fracciones parciales, de como el coeficiente principal es negativo, no podemos trabajarlo así. Entonces colocamos un menos acá y escribimos esto como x a la 2 menos 1. Vamos a escribirlo como x a la 2 menos 1, para que no hayan problemas como los que les acabo yo de mencionar. Esta ecuación se las trae, ¿verdad? Entonces tendríamos que x menos 1, vamos a ver, se me pegó el programa, x menos 1, factorizando diferencia de cuadrados, x más 1. Muy bien. Y vamos a hablar aquí de dx. Ok, como esto es una constante de integración, entonces puede salir para afuera y trabajaríamos las fracciones parciales que nos quedan dentro de la integral, perdón. Entonces x de x sobre x a la 2 por x menos 1 por x más 1. Ok, vamos con estas fracciones parciales. Entonces voy a hacerlas por acá para que no nos vayamos tan lejos. Ok, vamos acá, vamos a trabajar. Entonces tendríamos que 1, x a la 2, x menos 1, x más 1. Muy bien, no sé si dejé algo botado, puse acá. Ok, casi cometo acá un error. Bueno, aquí este menos c va a ser una constante, entonces podemos decir que c sub 2. Este menos no le va a afectar nada a la integral, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar acá, normal. Entonces vamos a decir que a sobre x a la 2 más b sobre x más c sobre x menos 1 más d sobre x más 2. Recuerden las fracciones parciales cuando hay un término que se repite, ¿verdad? Entonces se debe hacer así. Ok, muy bien. Trabajando un poco y simplificando esas fracciones para llegar a la igualdad de polinomios, que es lo que nosotros queremos, tendríamos entonces que vamos a aplicar el mínimo común denominador. Tendríamos x a la 2 por x menos 1 por x más 1. Dividiendo, entonces tendríamos a por esto de acá, que sería x menos 1 por x más 1, que eso es un producto notable, ¿verdad? Bastante simple. Luego aquí tendríamos bx por x menos 1, x más 1. Ok, voy a correr porque no me dio espacio ahí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Más c por x a la 2 por x más 1 más d por x a la 2 por x menos 1. Espero que me hayan entendido. Voy a revisarlo por aquello de que haya cometido un error. El x a la 2 con el x a la 2 se va y me queda esto de acá. En el b me queda una x y me queda esto de acá. En el c me queda el x a la 2 y el x más 1. Y en el d me queda el x a la 2 por x menos 1. Muy bien. Puedo cancelar acá y lo que sigue es una simplificación. Entonces tendríamos que 1 es igual a... Ok, aquí tengo un producto notable, vamos a resolverlo. X menos 1 por x más 1 es lo mismo que la multiplicación de x a la 2 menos 1. ¿Verdad? Más bx por lo mismo, x a la 2 menos 1. Ok, aquí sí hay que hacer un poquito más de trabajo. Cx a la 3 más cx a la 2 más cx a la 2 más dx a la 3 menos dx a la 2. Muy bien. Haciendo la distributividad, ax a la 2 menos a más bx a la 3 menos bx. A ver que no haya cometido un error, porque aquí un error sería grave a estas alturas de la ecuación diferencial. Más cx a la 3 más cx a la 2 más cx a la 2 más dx a la 3 menos dx a la 2. Muy bien. Espero no haber cometido ningún error. Entonces vamos a hacer igualdad. Vamos a agarrar y vamos a agrupar los x a la 3. Por lo tanto, tenemos que d más c
D más C, perdón, B más C más D, X a la 3. Ok, vamos con los X a la 2, que serían este de acá con este de acá. Entonces sería menos, ok, C más D, X a la 2. Ok, voy porque ahí creo que me hizo falta uno al inicio que no había visto, este de acá. Muy importante ver todo, ¿verdad? A más C menos D, X a la 2. Revisemos que no se haya cometido un solo error. A más C menos D. Muy bien. Ok, ahora los X. Vamos a ver, aquí tengo un X solamente, entonces sería menos BX más los numeritos que serían, creo que solamente está el menos A, ¿verdad? Entonces menos A. Vamos a revisarlo nuevamente porque me preocupa mucho que haya un error y no nos vaya a dar la ecuación diferencial. Entonces acá lo estoy revisando brevemente. Ok, de momento se ve bien. Ok, vamos a agrupar, entonces vamos a hacer la igualdad de polinomios. Podemos decir que B más C más D es igual a 0. Podemos decir que A más C menos D igual a 0. Podemos decir que menos B es igual a 0, pero menos A es igual a 1. Entonces, si menos A es igual a 1, y eso implica que A es igual a menos 1. Entonces, aquí ya tenemos un valor ahí ya encontrado. Ok, si A es menos 1, entonces B es 0. ¿Verdad? Ok, B es 0. Entonces, aquí podríamos, si B es 0, podemos decir que C más D es igual a 0, porque B es 0. A es menos 1, entonces podemos decir que C menos D es igual a 1. Este sistema de acá podemos resolverlo de la siguiente forma. Puedo yo decir que C es igual a menos D. Si C es igual a menos D, puedo decir menos D es igual a 1, menos 2D es igual a 1, entonces D es igual a menos 1 medio. Si D es menos 1 medio, entonces C es 1 medio. Y hemos terminado de resolver el sistema teniendo en cuenta esos 3 valores, esos 4 valores. Entonces nos vamos a ir a las fracciones parciales. Saben que B es 0. Entonces si B es 0, significa que este se cancela, porque es 0. ¿De acuerdo? Entonces trabajaríamos con el resto. Entonces vamos a ver si logramos visualizarlo para escribirlo por acá. B es 0. Entonces tenemos que V, vamos a tratar de hacerlo por acá para que nos dé espacio, es igual a la integral. Vamos a separarlo por linealidad. A nos había dado, recuerden que en el sistema A nos había dado menos 1. ¿Recuerdan? Bueno, voy a copiar acá el C, porque ese C nos tiene que multiplicar a todo. Ok, aquí está el C que tiene que multiplicar a todo. Entonces vamos a ver, la integral de A es menos 1, entonces la integral, saco el menos, de 1 sobre X a la 2, que es la que tengo yo por acá, más B, que la eliminamos, entonces sería C. ¿Quién dijimos que era C? C es 1 medio, entonces va para afuera ese 1 medio. Va para afuera 1 medio, la integral de 1 sobre X menos 1 de X. Voy a hacer un poquito mejor esa integral para que se parezca. Ok, más D, que D creo que nos había dado negativo. Entonces vamos a sacar menos 1 medio, la integral de 1 más X. 1 sobre 1 más X. 1 sobre X más 1, perdón, de X. Muy bien. Y como estamos integrando, no olvidemos el más C, que vamos a llamarlo más C sub 2. Muy bien.
Ok, una vez que hicimos las fracciones parciales, lo que nos queda es resolver. V es igual a C, que se va a multiplicar por, vamos a ver, aquí al nosotros resolver esto sería menos x a la menos 2 más 1, entonces sería, ok, mejor lo hago despacio para no vaya, porque no quiero cometer un error, menos la integral de x a la menos 2, ¿cierto? Entonces si le sumamos 1 sería menos 1 sobre menos 1, entonces eso se volvería positivo y sería 1 sobre x, que es esta de acá. Ok, recordemos que menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1, anula el menos, muy bien. Ok, más 1/2, la integral de esto sería logaritmo de x menos 1. Ok, pero no lo vamos a escribir como x menos 1, sino como inicialmente trabajamos la variable. Recuerdan que era 1 menos x. 1 menos x, 1 más x. Si usted quiere lo deja como 1 menos x, yo lo voy a dejar 1 menos x. 1 menos x. Porque eso lo hacemos para las fracciones parciales. Menos 1/2 logaritmo de 1 más x. Ok, acabo de terminar, más la constante c sub 2. Muy bien, ya casi la terminamos. Recordemos para finalizar que inicialmente hicimos un cambio de variable, v es igual a y sobre x, y habíamos despejado el y. Entonces habíamos dicho que v por x es igual a y. Bueno, ahorita sí me interesa cambiar el v por y sobre x para ya finalizar. Entonces, si v es igual a y sobre x, podemos agarrar este x que va a multiplicar a todo lo que está a la derecha. Entonces, para dar una respuesta explícita de la ecuación diferencial, puedo decir que y es igual a x por c sub 1. Recuerden que esta le habíamos llamado c sub 1. X por c sub 1, que se va a multiplicar con 1 sobre x más 1/2 logaritmo de 1 menos x menos 1/2 logaritmo de 1 más x. Ok, para ver si quiso pegar, más c sub 2, y hemos finalizado con esa ecuación diferencial de orden superior homogénea. Como ustedes pueden ver, esta ecuación es bastante compleja. Los invito a que la traten de hacer, de repasar. Es una ecuación muy completa, es una ecuación que tiene de todo, ¿verdad? Desde integración por fracciones parciales, de todo, ¿verdad? También quería agradecer al estudiante que nos solicitó esto, ¿verdad? Un estudiante de México que me solicitó que le resolviera esta ecuación, y honestamente me gustó bastante por el grado de, por la magnitud y que la ecuación es muy compleja. Espero que el video les haya gustado, los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.